Hola nuevamente. En esta ocasión les voy a explicar la manera de utilizar la opción agregar libros a la biblioteca de SBCTool que se puede realizar a través de esta función, de esta aplicación llamada bibliotecario. Recordemos que en los videos anteriores habíamos explicado que la aplicación bibliotecario nos ayuda no solamente a desplegar los libros en PDF que tenemos disponibles dentro de SBCTool, una vez que hemos pasado la colección completa de SBCTool a una carpeta dentro del disco duro, sino que también, y es una de las opciones más importantes que tiene esta aplicación llamada bibliotecario, nos ayuda a incluir libros de nuestra propia colección para que las podamos agrupar con los libros que ya vienen dentro de SBCTool. Ocurre que muchas veces tenemos una cantidad importante de libros, nos gusta tener acceso a ellos, pero por razones de reorganizaciones dentro del disco duro, pues los perdemos de vista, de pronto los borramos sin querer. Entonces lo que hace Bibliotecario es ayudarnos a tener estos libros organizados, fácilmente accesibles a través de esta aplicación llamada Bibliotecario. Para empezar, veremos entonces en la presentación inicial del programa. Entonces, vemos el nombre y en la parte derecha aparecen los datos del usuario junto con el total de libros instalados, de los cuales se explica o se detalla cuáles ya han sido añadidos por el usuario. En este caso yo he añadido ya 3 libros a la colección de SBCTool 3. Para mirar entonces la forma de agregar nuevos libros, lo que hacemos es hacer clic en este libro, en este botón llamado agregar a la biblioteca, y se nos despliega un panel compuesto por unas 3 partes principales. A la izquierda tenemos los botones para procesamiento de los libros. En la mitad vamos a encontrar al lado de estos botones un panel de un texto rápido para revisar el libro o los datos del libro. En la parte central y la derecha aparecen entonces también los detalles acerca del libro como tal y la licencia. Es muy importante en la primera parte, en el primer panel, tener clara cuál va a ser la carpeta de la cual vamos a elegir los libros que tenemos dentro del disco duro. Cuando instalamos Bibliotecario, siempre Bibliotecario va a buscar la carpeta de mis documentos, partiendo del hecho de que es ahí donde generalmente tenemos nuestros documentos, incluidos pues los libros en PDF. Pero puede ocurrir que los libros ya los tengamos en alguna carpeta específica y queremos irlos pasando para no solamente guardarlos, sino también poderlos disponer a través de la búsqueda de libros por autor y por título. Lo que hacemos entonces es cambiar la carpeta si eso es lo que queremos, si no están en la carpeta de mis documentos, sino en otra carpeta dentro del disco duro, pues lo hacemos de esa manera. Así que en este caso lo que vamos a hacer es escoger aquí la carpeta de origen. El programa nos pregunta que si deseamos cambiar la carpeta de búsqueda de libros, inicialmente pues como les decía, es la carpeta de mis documentos, pero me pregunta si quiero buscar otra carpeta dentro del disco duro para sacar de ahí los libros. En este caso le voy a dar la opción sí. Sin embargo, si usted guarda los libros dentro de la carpeta documentos, por ejemplo, dentro de su disco duro, pues no hay necesidad de cambiar. Y más bien pudiera colocar usted todos sus libros dentro de esa carpeta, por ejemplo, para tener acceso a esa carpeta de manera rápida. Pero digamos que vamos a cambiar la carpeta de origen. Entonces le damos la opción sí. Se abre entonces la ventana básica del navegador de Windows para mostrar los contenidos del equipo de computación, nuestro computador personal. Entonces le damos clic aquí en equipo, buscamos el disco, de pronto dentro de las unidades que tenemos disponibles del computador, donde tenemos almacenados nuestros libros. En este caso, ahí están las carpetas de documentos y ahora, pues digamos que tengo una colección que quiero pasar a SBCTool a través de la aplicación Bibliotecario y que estos libros se encuentran, por ejemplo, en la carpeta que está aquí llamada Libros. Lo que hago entonces es dar clic acá, ya seleccioné la opción o la carpeta Libros y le digo aquí clic en Aceptar. Me pregunta si deseo ahora que la carpeta de origen sea la carpeta llamada Libros 2 dentro del disco E. Entonces le digo sí. Y me manifiesta que ya se ha cambiado la carpeta de origen a este directorio que yo he dispuesto con mis libros. Entonces le doy clic en OK. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le damos clic en este botón que aparece en la parte superior donde yo voy a elegir alguno de los libros que tengo dentro de la carpeta Libros 2
para agregarlos a la colección. Entonces le doy clic. Como se dan cuenta, me abrió precisamente la carpeta llamada Libros 2 dentro del disco E, por ejemplo, y aparecen los libros que yo quiero agregar a la colección. Sobre esto hay algo muy importante que decir. Generalmente cuando descargamos los libros de internet, muchos buenos, muchos de esos buenos lectores que comparten los libros tienen la delicadeza de estructurar los archivos de una manera especial, de manera que sea fácil entender de qué se trata el libro, quién es el autor. Esto no siempre pasa, pero muchos buenos lectores comparten libros de esa manera. Como nos damos cuenta, y usted seguramente lo notó ya cuando descarga libros, pues los libros mantienen una secuencia donde se coloca primero los datos del autor, por ejemplo, y aquí a la derecha el nombre del libro. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí George McDowell aparece a la izquierda y a la derecha aparece el nombre del libro. Repito, no siempre aparece así, pero es muy común que esto aparezca de esta manera cuando compartimos libros o los descargamos de internet. Aquí hay otro ejemplo. Aparece a la izquierda, en este caso, primero el nombre, después el apellido y a la derecha aparece el nombre del libro. En otras ocasiones aparece lo que podría ser, por ejemplo, el apellido, en el caso de Ireneo, y mencionado como San, que podría ser como el nombre, seguido del nombre del libro. Y así podríamos ver varios ejemplos. Es muy importante tener esto en cuenta porque de eso va a depender que el libro quede bien nomenclado y que se pueda acceder rápidamente cuando hagamos la búsqueda. Aquí tenemos otro ejemplo. El libro Jiménez Mayo, Jesús Antonio sería el nombre del autor y el nombre del libro es Evangelios. Entonces, escojamos ese, por decir algo. Y vamos, después de haberlo escogido, a darle clic en abrir. Automáticamente, después de dar clic en abrir, va a aparecer en el panel central la pantalla principal, en este caso la portada del libro. Ya en este momento podemos darnos cuenta con más detalle acerca del nombre completo del autor, Jesús Antonio Jiménez Mayo, y el título del libro, Evangelios. Como no vamos a leerlo, sino que lo que vamos a hacer es agregarlo a la colección, pues entonces podemos o bien memorizar los datos del libro o dejarlos aquí, por ejemplo, a la izquierda se pueden manipular en caso de que queramos utilizar alguno de esos datos en el momento de nomenclar el libro. Esto de nomenclar el libro es muy importante porque nos va a ayudar a facilitar la búsqueda una vez que hayamos incluido el libro dentro de la colección. Muchas veces lo que podemos hacer aquí es copiar el clipboard, copiar la memoria para que cuando vayamos a procesar el libro, nos ayude a hacerlo más rápidamente. Sin embargo, como el libro está nomenclado adecuadamente, tal como he mencionado hace un momento, nos va a resultar mucho más fácil procesarlo. Después que lo hemos elegido, damos clic en procesar y agregar libro. En este caso aparece una ventana emergente o un aviso que me dice: el nombre del archivo es Jiménez Mayo Jesús Antonio Evangelios.pdf. Por favor, revíselo en el cuadro de la derecha y pregunta: ¿desea incluirlo en la colección? Como ya he tomado la decisión de incluirlo, le doy clic en sí. Y aquí viene entonces una parte muy importante dentro de la nomenclatura del libro. Esto es muy importante porque, como digo, al hacerlo bien se nos va a facilitar después el tener acceso por medio de la búsqueda que tiene o el buscador que tiene ya bibliotecario y que lo habíamos visto en el video anterior. Entonces en este caso dice: hallamos la secuencia del apellido nombre de autor. Entonces pilas que está preguntando, o ponga atención por favor que está preguntando apellido nombre. Eso quiere decir que nos pregunta si definitivamente el autor tiene como apellido Jiménez Mayo, separado de una coma, Jesús Antonio. En este caso, si vemos la pantalla, pues aparece Jiménez, Mayo, Jesús Antonio, aparecen los datos pegados. Esto significa que vamos a tener que rehacer la secuencia para que quede organizada, para que nos quede fácil, repito, la búsqueda en una ocasión posterior. En este caso, como la secuencia no corresponde de una manera muy exacta, a pesar de que la persona que compartió eso en internet tuvo la intención de hacerlo, pero pues le faltó haber separado mejor los apellidos de los nombres, entonces le decimos que no, que vamos a mejorar o que vamos a cambiar el orden de esas palabras. Entonces le digo no, se me abre una pantalla donde está el nombre que encontró el programa para el libro. Muchas veces el nombre puede cambiar, por eso es importante tener a la izquierda ese dato o haberlo copiado o haberlo tenido en cuenta dentro de la portada. Lo que hacemos en este momento es cambiar el orden. Recuerde que nos está pidiendo la secuencia apellido, nombre. ¿De acuerdo? Entonces, para hacerlo bien, lo que vamos a hacer es colocar la palabra mayo, la cortamos,
la pegamos a la derecha después de Jiménez un espacio, y aquí tenemos entonces primer apellido Jiménez, segundo apellido Mayo, coma, vamos a ver esa palabra Jesús Antonio y la vamos a separar para que quede Jesús espacio Antonio. Como se da cuenta, ya hemos reconfigurado adecuadamente la secuencia apellidos-nombres del autor. En muchos casos aparece solamente un apellido y un nombre, o el apellido y la inicial del nombre, que muchas veces pues está bien también de esa manera. Eso depende pues de la manera en que queramos incluir los datos del autor dentro de la lista. Ya como estamos seguros de que ese es el nombre que queremos que aparezca en el índice, le damos clic en OK. Entonces, ahora me pregunta acerca del posible título. Dice, el posible título del libro es Evangelios. Entonces, como se da cuenta, efectivamente aquí en la pantalla se da uno cuenta que el libro se llama Evangelios. ¿De acuerdo? Entonces, como este dato corresponde, pues le damos clic en sí. Sin embargo, si el dato no estuviera bien, porque por ejemplo podría ser un título un poco más largo, pues tendríamos que darle clic en no para modificar el título del libro. Pero como en este caso el título está bien enunciado, le damos clic en sí. Después que le damos clic en sí, el sistema procesa y la aplicación bibliotecario ya nos ha incluido el libro tal como estaba, pero bajo una secuencia dentro de la colección SBC-Tool para que sea revisado posteriormente. Entonces este número sencillamente es un número con el que se archiva dentro de la biblioteca de SBC-Tool, pero siempre que vayamos a encontrar el libro o lo vayamos a buscar, vamos a buscarlo de acuerdo a los datos que hemos enunciado anteriormente. En este caso podemos agregar otro libro o bien podemos reiniciar el sistema. Muchas veces reiniciar el sistema ayuda para que la base de datos se compile y se reduzca de tamaño en el sentido de que sea más fácil de acceder para Windows. Digamos que vamos a agregar otro libro y repetimos la misma operación. Entonces vamos a darle clic, como ya elegimos la carpeta de origen, vamos a darle sencillamente clic en elegir libro. Recuerden que esto de cambiar carpeta solo se hace una vez, cuando tengamos una carpeta o un directorio que hemos creado para agregar nuevos libros. Pero en este caso, como ya hemos agregado la carpeta de origen llamada libros 2, pues sencillamente vamos a darle clic acá para mirar dentro de la carpeta libros 2 otro libro que queremos incluir dentro de la aplicación SBC-Tool y que vamos a acceder desde la aplicación bibliotecario. Supongamos que vamos a encontrar este libro que se llama, este libro mantiene una secuencia muy interesante porque mantiene exactamente la secuencia Yomen Cristian, Morir en la Ternura. Vamos a ver cómo está el libro en la estructura, pero digamos que lo vamos a incluir, supongamos que lo vamos a incluir. Entonces damos clic en abrir. Recuerden entonces que después de eso aparece en la parte central el nombre del autor, aparece ahora el título del libro. Como se dan cuenta, el título del libro Morir en la Ternura tiene un agregado que sería Vivir el último instante. ¿Ah? Entonces esto indicaría que posiblemente este subtítulo habría que ligarlo al título a través de dos puntos, pero es muy importante tener en cuenta esto de vivir el último instante porque nos ayuda a tener una precisión mayor a la hora de nomenclar el libro. Entonces, vamos a incluir este libro. Recuerden que el autor es Christian Jomé. Vamos a recordar que el libro es Morir en la Ternura, vivir el último instante. Y con esto en mente, aunque aquí lo tenemos ya copiado, en caso de que se nos olvide, pues vamos a darle clic en procesar. Nuevamente, el programa me pregunta si el archivo Jomé Cristian rayita morir en la ternura.pdf lo queremos incluir. Entonces, como si queremos incluirlo, le damos clic en sí. Y entonces vuelve y me pregunta lo que encontró sobre el posible autor. Fíjense la ventaja de encontrar, digamos, estos libros bien nomenclados en la internet. Y él me pregunta, vea, hallamos la secuencia de apellido o nombre del autor así, Jomain Christian. Pues estos son nombres franceses, me está preguntando si la información es correcta y efectivamente el nombre está bien, aparece primero el apellido y después el nombre. Es muy importante recordar eso, el apellido y el nombre, porque así lo vamos a encontrar en nuestro buscador de bibliotecario. Entonces, como la información es correcta, le digo sí. Y a diferencia del libro anterior, nos damos cuenta que el título, aunque sí está bien, le faltan datos. E inclusive podríamos colocarle las mayúsculas como es debido en los títulos para que quede mejor nomenclado. Entonces me pregunta, ¿el posible título del libro es Morir en la Ternura? ¿Es esta información correcta? Le voy a decir que no. ¿Para qué? Para cambiar yo mismo
cómo va a quedar el título del libro en mi archivo de datos o en mi base de datos de bibliotecario. Así que voy a colocarle la mayúscula. El libro se llama Morir en la ternura. Podríamos colocar si quiere una mayúscula también acá. Y le damos 2 puntos. Estos 2 puntos sirven para agregar el subtítulo, porque el subtítulo es Vivir el último instante. Bueno, ya hemos entonces agregado al título que aparecía tentativamente un agregado. Hemos añadido el subtítulo para, repito, después tener una mejor manera de localizarlo cuando hagamos una búsqueda desde la aplicación bibliotecaria. Así que ya he completado la nomenclatura del libro y le digo clic o le doy clic en OK. En este caso, como se dan cuenta, ya hemos agregado otro libro más a la colección que se llama inicialmente de esta manera. Vamos a ver que en la base de datos ya aparece nomenclado de una manera correcta y que aparece dentro de este código dentro de la colección de SBCTool. O sea, este libro ha sido copiado al sistema de archivos de SBCTool para ser accesible a través de la aplicación bibliotecaria. Supongamos que ya no queremos agregar más libros. Entonces recuerden que hasta ahora teníamos 3 libros añadidos. Como ya no queremos más libros, vamos a darle clic a reiniciar. Entonces el programa se reinicia y aparece entonces los datos habituales, pero como nos damos cuenta, el índice nos indica, o el título, la parte superior derecha nos indica que hemos agregado en total 5 libros. Inicialmente teníamos 3, eso significa que hemos agregado ahora 2 más. ¿Cómo vamos a accederlos? Entonces, tal como veíamos en el video anterior, pues lo que hacemos es elegir de la biblioteca. Supongamos que cualquier día queremos encontrar uno de esos 2 libros que hemos visto. Por ejemplo, queremos encontrar el libro Evangelios. Como cualquier buscador, lo que hacemos es colocar el nombre del libro y lo vamos a ubicar por título. Y entonces tenemos todos estos libros que están dentro de la colección, pero si se dan cuenta, ya encontramos aquí el libro de Jiménez Mayo, de Jesús Antonio Jiménez Mayo, y está ya incluido. Fíjense la ventaja de hacer una muy buena nomenclación, porque encontramos el nombre del libro con los datos específicos del autor. Eso es de mucha importancia en el momento de poder incluir los libros dentro de la colección, porque de una buena ortografía y de una adecuada nomenclación depende que más adelante podamos efectivamente encontrar el libro. Esto puede llevar unos minutos, pero la ventaja es que definitivamente vamos a tener acceso al libro de manera rápida. Entonces, si quisiéramos abrirlo, pues bueno, lo abrimos y ya, pues usted que está de pronto en interés de leer el libro para estudiarlo, de pronto para hacer una investigación, pues puede llevar a cabo el proceso de la investigación o de la lectura de este libro de 48 páginas. Bueno, todas las opciones que tiene la manipulación de documentos en PDF. Volvemos entonces a la colección de libros. Y supongamos que vamos a buscar ahora el segundo libro que agregamos. ¿Se acuerdan que era el libro que digamos no nos acordamos del título? Pero sabíamos que el nombre del libro tenía la palabra ternura. Entonces estamos haciendo alusión desde luego al segundo libro que hemos encontrado, pero recordamos que alguna vez lo agregamos, pero no nos acordamos bien del título completo. Entonces lo que hacemos es ingresar la palabra clave ternura y buscamos por título. Y como nos damos cuenta, aparece aquí el libro ya incluido, mire, con los detalles del título y del subtítulo. Y podemos hacer doble clic para abrirlo. Entonces el libro que habíamos agregado ya está perfectamente disponible en nuestra colección de SBCTool como uno de los documentos o de los volúmenes que nosotros tenemos dentro de esta colección. Así que esta opción que nos da el poder agregar o el poder tener el libro para uso, nos da esa ventaja enorme de poderlo utilizar cuando queramos utilizarlo. Entonces aquí lo tenemos, el libro de Christian Jamin, Morir en la ternura, para poderlo leer. Es un libro de 92 páginas, a doble página por hoja, o más bien a doble página por hoja en la visual. O sea que realmente es un libro de unas 184 páginas. Y de esta manera hemos incluido dentro de la colección 2 libros. Es una manera muy básica de mostrarles la utilidad que tiene esta herramienta en el momento de agregarle a la colección los libros que tenemos dentro
de la estructura de archivos de nuestra propia colección de SBC. Es muy importante, como he dicho, que en el momento de agregar libros tengamos en cuenta pues el nombre del autor, los datos del libro y que al hacerlo de una manera correcta pues nos quedará muy fácil agregarlo a la colección. Vamos a hacer el caso, por ejemplo, de un libro que no está nomenclado, un libro que aparece, por ejemplo, dentro del sistema de archivos como por ejemplo solo con números. Entonces vamos a volver al inicio, vamos a darle clic en agregar a la biblioteca. Recordemos que ya teníamos una carpeta prefijada, pero supongamos bueno, vamos a volver a la misma biblioteca. Podríamos cambiarla si tuviéramos otro archivo dentro del disco duro, pero vamos a volver a elegir dentro de la misma biblioteca que se llama Libros 2. Recordemos que eso aplica a esta carpeta o a cualquiera que usted tenga dentro de su disco duro. Entonces voy a elegir otro libro. Le doy clic y entonces digamos que aparecen libros que no están, bueno, aquí una buena parte de estos libros aparecen de alguna manera nomenclados, pero hay casos donde aparecen solamente unos pocos datos. Supongamos que, bueno, vamos a ver, un libro acá que no esté tan completo, bueno, este de aquí que se llama Juan, vamos a ver, como se dan cuenta pues aparece el libro, pero no sabemos cuál es el nombre completo. Es un libro de 4.6 megabytes. Vamos a mirar de qué se trata, a ver si de pronto lo incluimos o no. Entonces vamos a ver si está o no está y nos interesa. Entonces supongamos que aparece, y vamos a ver, entonces aparece en este caso un libro llamado El Evangelio de Juan. Ya aparece aquí el autor, Wayne Partain, y entonces pudiéramos decidir si queremos incluir este libro dentro de la colección. Como se dan cuenta, pues el libro solamente se llamaba Juan, pero no sabemos nada acerca del autor, no sabemos el nombre completo del libro, etc. El libro realmente no se llama Juan, se llama El Evangelio según Juan, y el autor que no lo sabíamos, pues lo tenemos acá. Entonces, para ayudarnos un poco en el proceso de copiar, vamos a recordar entonces el nombre del autor, porque aquí no aparece dentro del nombre del archivo, y vamos a procesarlo, ¿les parece? Entonces lo que hacemos es dar clic acá, procesar y agregar libro. Entonces me pregunta lo mismo, que si quiero agregar este Juan PDF, ya sabemos el nombre y ya sabemos el nombre también del autor, entonces le decimos que sí. Me pregunta, hallamos la secuencia de apellido nombre del autor así, en vacío. Entonces, obviamente, como nos dimos cuenta, el libro no estaba incluido con su nombre de autor. Entonces, lo que vamos a decir es que como no tiene los datos, vamos a incluírselo nosotros, por tanto, la información no es correcta, así que le decimos no para que nosotros agreguemos la información del autor. Digamos que yo había pegado ya el título, perdón, el nombre del autor, aparece Juan, bueno, ya va a pegarse un PDF, entonces vamos a colocar el nombre de Wayne Partain. Entonces, como sabemos que el apellido va primero que el nombre, vamos a colocar Partain, Wayne. Partain, Wayne sería la estructura del nombre-apellido, en este caso apellido-nombre, perdón, para que quede fácil de acceder cuando hagamos la búsqueda en el mismo bibliotecario. Entonces, la secuencia es apellido-nombre, entonces el apellido es Partain, el nombre es Wayne, le damos clic en OK. Ahora me pregunta, ¿el posible título del libro es Juan? Bueno, sabemos que el nombre realmente no es Juan, el nombre es el Evangelio según Juan. Entonces, ¿es esta información correcta? Le decimos no, no, vamos a mejorar la enunciación del título del libro para facilitar su búsqueda. Entonces vamos a colocar completo el título, el Evangelio según. Muy importante que el tema de la ortografía, porque al momento de hacer la búsqueda, si cometemos un error con una tilde, si de pronto olvidamos una palabra, pues obviamente encontrar el libro va a ser un poco más difícil. Por eso es importante tomarnos el tiempo que sea necesario para escribir bien los datos del libro, aunque pues no es nada complejo el hacerlo. Entonces, bueno, ya tenemos el nombre del título mejor, le damos clic en OK. Y el programa nos avisa que el libro que antiguamente se llamaba Juan PDF ahora tiene este número de código dentro de la librería SBCtool y que ya ha sido agregado a la colección. Entonces, nuevamente, digámosle que no queremos agregar más, vamos a dejar que la base de datos se compacte, le damos clic en reiniciar, ¿verdad? Y entonces aquí aparece, después de reiniciado, aparece nuevamente el panel diciéndonos que ya tenemos en este caso un libro más
agregado a la colección. Eran 5, ahora tenemos 6. Eso significa que el libro de Parten ya quedó exitosamente agregado a la colección. Entonces lo mismo, vamos a elegir de la biblioteca. Y entonces recordamos, por un momento decíamos, oye, yo me acuerdo del libro de Partain, creo que el autor se llamaba Wayne Partain. Entonces vamos a buscar el nombre, el libro por el nombre del autor, era Wayne. Entonces vamos a darle nombre al autor y aquí aparece efectivamente Wayne Partain, el libro llamado El Evangelio según Juan. Y ya está incluido, va a ser fácilmente accesible cuando querramos buscar dentro de la colección de Esbicitul este libro que era nuestro, que no estaba dentro de la colección, pero ahora quedó incluido como si fuera un libro de Esbicitul. Entonces le damos clic en abrir y aparece nuestro libro. ¿Sí? Entonces aquí aparece eh, los datos del libro, las fuentes bibliográficas y un comentario, parece que es un comentario del Evangelio según San Juan, hecho por este autor, posiblemente de origen británico o norteamericano. Y pues tenemos todas las funcionalidades de el PDF para hacer las investigaciones. Bueno, hasta aquí entonces la explicación de cómo agregar nuevos libros a la colección de Esbicitul utilizando esta magnífica herramienta que hemos desarrollado para nuestros usuarios de Esbicitul llamado bibliotecario. Hasta una próxima.